La luz dorada del atardecer se filtraba por los altos ventanales de su oficina en el corazón de Guadalajara, bañando con un brillo cálido los volúmenes forrados en piel y la impecable caoba. Juan Peraza, con su traje hecho a medida y su corbata de seda perfectamente anudada, repasaba unos documentos con una pluma estilográfica que había sido un regalo de su padre. El zumbido discreto del aire acondicionado era el único sonido que rompía el silencio. Un silencio que hablaba de orden, de control, de una vida meticulosamente construida sobre los pilares de la ley y el respeto. Fuera la ciudad bullía, pero dentro de esas cuatro paredes todo era calma y prosperidad. Su vista se extendía sobre un paisaje urbano que le había visto crecer, prosperar y consolidarse como uno de los abogados penalistas más cotizados de México. La vida para Juan era una ecuación resuelta, un camino bien trazado que ascendía sin tropiezos. Juan Peraza no era un abogado cualquiera. A sus 50 y pocos años su nombre era sinónimo de agudeza jurídica, de estrategias impecables y de una reputación tan intachable como sus expedientes. Había construido su imperio legal desde cero, escalando posiciones en un mundo a menudo turbio, pero siempre manteniendo una ética que muchos consideraban casi anacrónica. Sus clientes eran empresarios poderosos, figuras políticas de alto rango, e incluso en ocasiones individuos con pasados complejos que buscaban redención, o al menos justicia. Su especialidad eran los casos de alto perfil, aquellos que acaparaban titulares donde la presión mediática y las implicaciones políticas eran tan densas como la neblina matutina sobre el Popocatépetl. Vivía en una mansión en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, con su esposa Sofía, una mujer elegante y culta, y sus dos hijos, un adolescente y una joven universitaria, que eran el centro de su universo. Los fines de semana se dedicaban a viajes familiares, cenas con amigos influyentes y la lectura de clásicos en su biblioteca personal. Era, en todos los sentidos, una vida acomodada, tranquila y, para la mayoría, envidiable. Pero esa burbuja de perfección estaba a punto de estallar, no con un estruendo, sino con el discreto vibrar de su teléfono satelital, un aparato que rara vez utilizaba y que guardaba para clientes muy específicos, aquellos que operaban en los límites de lo legal o directamente fuera de ello. El nombre que apareció en la pantalla heló la sangre de Juan al instante. El Azul. La mente de Juan Peraza, entrenada para la lógica y la anticipación, se aceleró. El Azul no era solo un cliente, era una leyenda. Uno de los capos de la droga más escurridizos y temidos de México, una figura casi mítica cuyo nombre se susurraba con reverencia y terror a partes iguales. Había escuchado rumores sobre su reciente captura, pero la noticia no había trascendido a los grandes medios por completo, sumida en el secretismo habitual de las operaciones contra el crimen organizado. De inmediato una oleada de preguntas invadió su mente. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Y cuáles serían las implicaciones de aceptar un caso de tal magnitud con un cliente tan notorio? El teléfono vibró de nuevo, insistente. Juan miró el aparato como si fuera una serpiente enrollada, una promesa de veneno y poder. Siempre había creído firmemente en el principio de que toda persona, sin importar sus crímenes, merecía una defensa justa y competente. Era la piedra angular de su filosofía como abogado, el credo que había guiado su carrera. Pero este era el Azul. Aceptar representarlo no era simplemente tomar un caso más. Era entrar en un laberinto de implicaciones que podrían redefinir no solo su carrera, sino toda su existencia. El miedo, una emoción que rara vez sentía en el ámbito profesional, comenzó a serpentear por su estómago. Miedo por su reputación, sí, pero sobre todo miedo por Sofía, por sus hijos. Sabía que trabajar para el Azul era poner un blanco invisible en la espalda de su familia, exponiéndolos a un mundo de violencia y venganza que ni todo el dinero ni todos los contactos podían proteger. Se imaginó las miradas de desaprobación en los eventos sociales, los susurros en los pasillos de los tribunales, los titulares sensacionalistas de los periódicos que lo vincularían irrevocablemente al narcotráfico. Pero más allá de eso imaginó el peligro real, el aliento frío del crimen organizado que no distinguía entre abogado y cliente. Sin embargo, junto al miedo también crecía una extraña mezcla de profesionalismo y una insana curiosidad. ¿Quién mejor que él con su intachable trayectoria para asegurar que se respetaran los derechos de un hombre que, a pesar de todo, era un ciudadano mexicano? ¿Acaso no era su deber defender la ley, incluso cuando la ley era retorcida y manipulada por fuerzas invisibles?
La idea de rechazar el caso le pareció por un instante una traición a sus propios principios, una cobardía inaceptable. Respiró hondo, su mente sopesando los pros y los contras con la precisión de un cirujano. La llamada no era una invitación, era una orden, velada quizá, pero una orden al fin y al cabo. El Azul no preguntaba si querías representarlo, te lo hacía saber. Y la negativa a menudo tenía consecuencias mucho peores que la aceptación. Había escuchado historias, leyendas urbanas sobre abogados que habían sido invitados a trabajar para ciertos personajes y que al negarse habían desaparecido o sus vidas se habían vuelto un infierno. Juan no era de los que se dejaban intimidar fácilmente, pero tampoco era un ingenuo. Los segundos se estiraron, cada vibración del teléfono resonando en su pecho como un tambor. Finalmente, con una determinación que ocultaba la tormenta interna, Juan Peraza deslizó el dedo por la pantalla y contestó la llamada. Su voz, aunque tensa, era firme y profesional. «Diga», pronunció sabiendo que en ese preciso instante su vida, su intachable carrera y la tranquilidad de su familia estaban a punto de dar un giro radical e irreversible. No podía saberlo entonces, pero esa llamada sería el primer paso en un camino que lo llevaría de ser un respetado abogado a ser etiquetado como un terrorista de la noche a la mañana. Sería el inicio de una odisea donde la justicia y la política chocarían violentamente, transformándolo en un peón involuntario en una guerra mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Esta es mi historia, una historia de decisiones difíciles, de principios inquebrantables y de cómo, en el tablero de ajedrez geopolítico, la vida de un hombre puede ser sacrificada sin miramientos. Si quieres acompañarme en este increíble viaje, donde la línea entre la ley y el caos se desdibuja peligrosamente, donde la inocencia es juzgada por la asociación y la integridad se convierte en una carga, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Esto es solo el principio. La decisión, aunque moralmente compleja, se solidificó en la mente de Juan con la firmeza de un roble. Defender a El Azul no era una cuestión de simpatía personal o aprobación de sus actividades, sino de un profundo arraigo en los principios del derecho. Cada individuo, sin importar su expediente o la opinión pública, tenía derecho a una defensa justa, un juicio equitativo. Su convicción no se basaba en la absolución garantizada, sino en la garantía de un proceso legal impoluto. Con esa certeza como brújula, Juan aceptó el encargo, sabiendo que su vida y quizás la de su familia estaba a punto de transitar por senderos inexplorados y peligrosos. Las amenazas al principio fueron sutiles, veladas, llamadas anónimas donde solo se escuchaba la respiración agitada al otro lado de la línea. Mensajes crípticos que aparecían en su buzón de voz, insinuando consecuencias para quienes se atrevieran a desafiar el orden establecido, ya fuera por parte de los carteles que veían su defensa como una afrenta a su propia autoridad, o de las autoridades que percibían su involucramiento como una obstrucción a la justicia. La presión, un manto invisible pero asfixiante, comenzó a posarse sobre su oficina, sobre su hogar. Los carteles, con su red omnipresente, y las autoridades, con su ojo vigilante, parecían competir por ver quién podía ejercer mayor influencia o mayor miedo. Pero el verdadero antagonista, el obstáculo monumental, que transformaría su vida de la noche a la mañana, no emergería de las sombras de Guadalajara. Su rostro se dibujaba en los titulares de los periódicos internacionales, en los discursos incendiarios que resonaban desde Washington. La administración Trump, con su retórica implacable y su promesa de mano dura contra el narcotráfico, había declarado una guerra sin cuartel. La extradición de figuras como El Azul se convirtió en una prioridad nacional, un símbolo de la voluntad estadounidense de erradicar la amenaza desde su raíz, sin importar las complejidades legales o las soberanías nacionales. Juan, un estratega legal por naturaleza, se lanzó de lleno a la tarea de proteger a su cliente. Sus días se convirtieron en un laberinto de códigos, precedentes y tratados internacionales. Cada fisura legal, cada resquicio procesal, era explorado con la minuciosidad de un cirujano. Desafió la narrativa mediática que ya había condenado a El Azul mucho antes de cualquier juicio, presentando mociones, publicando comunicados y exigiendo el respeto a la presunción de inocencia. Se sumergió en el estudio de los acuerdos de extradición, buscando cualquier cláusula, cualquier omisión, que pudiera otorgarle una ventaja, que pudiera retrasar el inevitable proceso. En el fragor de la batalla legal, la familia de Juan comenzó a sentir el peso de su elección. Sofía, su esposa, siempre el pilar de su vida,
Se volvió más silenciosa, sus ojos reflejando una preocupación que las palabras no podían expresar. Los niños, ajenos a la magnitud del conflicto, notaban la ausencia de su padre, su mirada más distante, su mente perpetuamente en otro lugar. Las llamadas a deshoras, los coches con vidrios polarizados que a veces se estacionaban cerca de su casa, el aura de secretismo que ahora rodeaba su existencia, todo ello tejía una red de inquietud que envolvía a la mansión antes tan luminosa. Juan intentó mitigar la ansiedad, ofreciendo explicaciones tranquilizadoras, minimizando los riesgos, pero la verdad era que ni él mismo estaba seguro de las fronteras de ese peligro. La sombra de El Azul era larga y la de la administración Trump aún más. Su vida profesional, antes una fuente de orgullo y estabilidad, se había transformado en un campo minado. Cada paso era calculado, cada palabra pesada. Sabía que no podía mostrar debilidad, ni ante los ojos de su cliente, ni ante las presiones externas que buscaban quebrarlo. Su reputación, su carrera, ahora también su seguridad y la de los suyos, dependían de su inquebrantable determinación. La cimiento presión diplomática se intensificó. El Departamento de Estado de EEU no dudaba en emitir declaraciones públicas, señalando la ineficacia de la justicia mexicana y exigiendo acciones contundentes. Juan no solo luchaba contra un sistema legal, sino contra la percepción, contra la propaganda. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, lo presentaban a menudo como un obstáculo para la justicia, un engranaje en la maquinaria que protegía a los criminales. Esta demonización pública fue especialmente dolorosa, pues atacaba el núcleo de su identidad como jurista ético y comprometido. A pesar de todo, Juan se aferraba a su convicción. Creía firmemente en el debido proceso, en la importancia de que la justicia no fuera selectiva, que no cediera ante la presión política o el clamor popular. Su voz, aunque a veces parecía un susurro en medio del estruendo mediático, se alzaba en defensa de los derechos, en defensa de un ideal que sentía que se desvanecía. Era una lucha solitaria, pero Juan se sentía impulsado por la fuerza de sus principios. Sabía que las apuestas eran increíblemente altas, pero también que su juramento como abogado no le permitía retroceder. Su familia lo veía sofocado por la presión, pero no podían hacer nada más que observar cómo su mundo se desdibujaba en el torbellino de la política internacional y el crimen organizado. Cada día era un acto de equilibrio precario, caminando sobre una cuerda floja entre el deber profesional y la creciente amenaza personal que se cernía sobre ellos. El caso de El Azul, que Juan Peraza defendía con tanta vehemencia y profesionalismo, trascendió rápidamente los confines de los tribunales mexicanos para convertirse en un emblema, un verdadero símbolo de la lucha binacional sin cuartel contra el narcotráfico. No era solo la defensa de un hombre, sino la encarnación de la compleja y a menudo brutal dinámica entre dos naciones en guerra contra un enemigo común, que sin embargo veían al mismo enemigo a través de lentes muy diferentes. Cada declaración de Juan, cada moción presentada en la corte, cada aparición pública era analizada minuciosamente, no solo por la prensa local, sino también por agencias de inteligencia extranjeras y medios de comunicación internacionales. La figura de Juan Peraza, el respetado abogado penalista de Guadalajara, se fusionaba progresivamente con la de su cliente. Lo que comenzó como un compromiso profesional, dictado por su firme creencia en el derecho a una defensa justa para todos, se estaba transformando en una identidad pública ineludible. En los titulares de los periódicos y en los reportajes televisivos, era cada vez menos el abogado de Guadalajara y más el abogado de El Azul. Esta asociación pública, aunque inevitable dada la notoriedad del caso y del cliente, comenzó a generar una sombra ominosa sobre su vida. Las miradas en las calles se volvieron más intensas, los murmullos en los restaurantes más audibles. Al principio eran indicios sutiles, la sensación de ser observado, conversaciones que cesaban abruptamente al entrar en una habitación. Pero pronto, la sutileza dio paso a una escalada preocupante. Las amenazas comenzaron a llegar. Inicialmente anónimas, eran notas garabateadas dejadas en el parabrisas de su coche, mensajes crípticos en su contestador automático, correos electrónicos sin remitente claro. «Sabemos dónde vive», decía una. «Tu familia no está a salvo», advertía otra. El miedo, esa emoción primal que Juan rara vez había permitido que nublara su juicio, empezó a anidar en su hogar. Su seguridad y la de su familia se vieron comprometidas de una manera que nunca antes había imaginado. Su mansión, antes un refugio de tranquilidad y lujo, se sentía ahora como una fortaleza vulnerable.
Contrató seguridad privada, instaló cámaras de vigilancia y reforzó las entradas, pero la sensación de intranquilidad persistía. Los ojos de su esposa, Lucía, antes llenos de la calma seguridad de su vida juntos, ahora reflejaban una preocupación constante, una pregunta silenciosa sobre el precio que estaban pagando. Sus hijos, aunque protegidos del alcance total de la situación, sentían el cambio en el ambiente, la tensión palpable en el aire del hogar. Paralelamente a las amenazas directas, la prensa, siempre sedienta de drama y villanos claros, comenzó a tejer una narrativa peligrosa alrededor de Juan. No era suficiente con que fuera el abogado de un capo. Los medios, espoleados por filtraciones interesadas y la presión popular, lo acusaban veladamente de complicidad. Artículos insinuaban que su éxito en el caso no se debía solo a su brillantez legal, sino a un entendimiento tácito o incluso a acuerdos con el cártel. ¿Hasta dónde llegan los lazos del abogado Peraza?, se preguntaba un influyente columnista nacional, sembrando la duda en la mente de miles de lectores. La opinión pública, fluctuando entre el respeto por su audacia y la condena moral, se inclinaba cada vez más hacia la segunda. Fue una campaña de desprestigio sutil pero implacable, que buscaba erosionar su credibilidad y su integridad profesional. Se sentía como si lo estuvieran acorralando, como un animal salvaje atrapado en una jaula, siendo observado y juzgado por todos. Esta escalada de hostilidad, tanto anónima como pública, arrojó a Juan a un profundo dilema moral. Su compromiso profesional, cimentado en años de práctica y en una fe inquebrantable en los principios del derecho, chocaba violentamente con su instinto más básico: proteger a su familia. Podía seguir adelante desafiando a fuerzas tan poderosas y exponiendo a sus seres queridos a un peligro creciente. Era su deber para con un cliente, incluso uno tan infame como el Azul, más importante que la seguridad y la paz mental de Lucía y sus hijos. Las noches se volvieron largas y solitarias, a menudo pasadas en su estudio, con la luz tenue de su lámpara iluminando pilas de documentos legales, mientras el peso de su decisión se cernía sobre él. Se imaginaba las llamadas, los mensajes anónimos, las noticias virulentas. Recordaba las caras de sus hijos, la preocupación en los ojos de Lucía. Era un tira y afloja brutal en su alma. Abandonar el caso significaría renunciar a sus principios, a la idea de que cada persona merece una defensa rigurosa, sin importar su reputación. Implicaría ceder ante la presión y el miedo, una derrota moral que nunca había considerado aceptable. Sin embargo, continuar significaba redoblar la apuesta, sumergirse aún más en las aguas turbulentas de un conflicto que amenazaba con devorarlo todo, dejando a su familia en la línea de fuego. El dilema no era nuevo para los abogados de alto perfil, pero para Juan, que siempre había operado en los límites de la ley con una confianza casi inquebrantable en el sistema, esta situación se sentía diferente, más personal, más existencial. Ya no era solo una cuestión de ganar o perder en la corte. Era una cuestión de supervivencia, de identidad, de los límites de la ética profesional, cuando se enfrenta a la amenaza directa de la violencia y la difamación. Juan Peraza, el intachable abogado, se encontraba en la encrucijada más peligrosa de su vida, con decisiones que tomar cuyas ramificaciones afectarían no solo su carrera, sino el destino mismo de su familia. El mundo exterior, con su juicio implacable y sus amenazas crecientes, esperaba su respuesta sin saber que, en la quietud de su estudio, un hombre luchaba no solo por un cliente, sino por el alma misma de la justicia. Su compromiso con el Azul, que había empezado con la formalidad de un contrato, se había transformado en un calvario personal. La administración Trump, con su retórica mordaz y su implacable enfoque en la guerra contra las drogas, no tardó en capitalizar la creciente atención mediática en torno al caso de El Azul. Desde Washington, los discursos se endurecieron, transformando el combate al narcotráfico transnacional en una cruzada de seguridad nacional que trascendía las fronteras tradicionales. No se trataba ya solo de capturar capos y desmantelar redes, sino de deslegitimar y demonizar a todo el ecosistema que, según su visión, permitía la existencia y la prosperidad de estas organizaciones criminales. En este nuevo y peligroso escenario, los abogados defensores de figuras como El Azul no eran vistos como garantes de la justicia, sino como facilitadores, cómplices necesarios, que con sus argucias legales entorpecían la labor de la justicia y protegían a los enemigos del Estado. Las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses se volvieron cada vez más explícitas. Se hablaba de actores malignos y de naciones que albergaban terroristas, y aunque no se mencionaba directamente a México,
La implicación era clara como el cristal. Se puso sobre la mesa la posibilidad de sanciones económicas a países que no cooperaran eficientemente y se insinuó la creación de listas negras para individuos y entidades que, de alguna manera, apoyaran o se beneficiaran de las actividades de los cárteles. Para Juan Peraza, estas noticias eran como un frío presagio. Era muy consciente de cómo la política internacional podía barrer con las complejidades legales y las garantías individuales, especialmente cuando la narrativa se construía alrededor de una amenaza percibida tan grande. La maquinaria política estadounidense tenía la capacidad de transformar a cualquier persona en un paria internacional con el golpe de un solo decreto. La situación se tornó aún más grave cuando la administración Trump comenzó a hablar abiertamente de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta 180 medida de llevarse a cabo sería un cambio de paradigma con consecuencias devastadoras. No solo permitiría acciones militares unilaterales en territorio mexicano, una perspectiva que horrorizaba a la diplomacia y soberanía del país, sino que también abriría la puerta a la aplicación de leyes antiterroristas a cualquier persona asociada con estas organizaciones. Y por asociada, Juan sabía que Trump y sus allegados no se referían solo a los sicarios o a los traficantes, sino también a los que, desde un punto de vista puramente legal, les ofrecían representación. Fue en una de esas noches solitarias, con las noticias de la televisión murmurando de fondo sobre las declaraciones incendiarias de la Casa Blanca, que Juan escuchó las palabras que le helaron la sangre. Un asesor legal de la administración, con un tono serio y sin concesiones, anunciaba que se estaba preparando una lista de la noche a la mañana. Esta lista, explicó, incluiría a individuos cuyas actividades directas o indirectas fueran percibidas como un apoyo significativo a las operaciones de las organizaciones designadas como terroristas. La frase resonó en su mente con una oscura premonición. Terrorista de la noche a la mañana. No había zona gris, no había matices legales. Era una línea divisoria arbitraria, trazada por un poder extranjero, que podía condenar a cualquiera con un mero trazo de pluma. Juan se dio cuenta con una claridad desgarradora de que su nombre podría estar en esa lista. Él no era un narcotraficante ni un criminal. Era un abogado penalista, un profesional que creía en el debido proceso y en el derecho inalienable a la defensa. Sin embargo, su conexión con el azul, ahora magnificada por la retórica política y la histeria colectiva, lo convertía en un blanco fácil. Su vida, su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación, podía ser pulverizado por una decisión política sin juicio, sin posibilidad de defensa real. La designación como Miuentoshi terrorista no solo implicaba la revocación de visas y la congelación de activos. Conllevaba un estigma indeleble, una condena moral global, que lo equipararía a los perpetradores de los crímenes más atroces. A pesar del creciente riesgo y del miedo que ahora se arraigaba en lo más profundo de su ser, una extraña convicción se apoderó de Juan. No cedería. Esta no era solo una lucha por su cliente, se había convertido en una lucha por los principios mismos de la justicia, por la independencia del sistema legal frente a la arbitrariedad política. Si permitía que esta amenaza lo doblegara, ¿qué quedaría de su ética profesional? ¿Cómo podría mirarse al espejo sabiendo que había abandonado a un cliente, por infame que fuera, por miedo a las repercusiones de una política exterior agresiva y desproporcionada? Se aferró a la Constitución, a los tratados internacionales, a la idea de que incluso en los momentos más oscuros, la ley debía prevalecer sobre la venganza y la política. La decisión de no ceder no fue fácil. Implicaba un coraje que no sabía que poseía, una resistencia interna a ser intimidado por el poder. Sabía que las consecuencias serían graves, posiblemente catastróficas. Pero en ese momento, en la quietud de su estudio, con el eco de las palabras terrorista resonando en su mente, Juan Peraza eligió su camino. No sería un peón en el juego político de un presidente extranjero. Defendería su honor, su profesión y los principios de la justicia, sin importar el costo personal. Estaba dispuesto a enfrentar las tormentas que se avecinaban, con la esperanza de que, al final, la verdad y el derecho prevalecieran sobre la difamación y la arbitrariedad. Su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, pero lo haría con la cabeza en alto, sin renunciar a su integridad. El día que Juan Peraza temía y al mismo tiempo esperaba con una mezcla de ansiedad y desafiante resignación, finalmente llegó. Fue un martes, recordaba vívidamente, el sol de Guadalajara brillando con una ironía cruel sobre el drama que se desarrollaba en su vida.
La administración Trump, en un movimiento audaz y sin precedentes, emitió la orden ejecutiva que cambiaría su existencia para siempre. La noticia explotó en todos los medios de comunicación, primero como un murmullo distante, luego como un rugido ensordecedor que resonó en cada rincón del continente. Se había hecho pública la primera lista de individuos designados como terroristas por su supuesta asociación con cárteles de la droga. Y sí, el nombre de Juan Peraza, el respetado abogado, figuraba en esa infame enumeración. Cuando la noticia le fue confirmada por uno de sus asociados, el mundo, que ya se tambaleaba bajo sus pies, pareció desmoronarse por completo. No hubo tiempo para asimilarlo. Las consecuencias fueron inmediatas, brutales y sistemáticas, como un ataque coordinado diseñado para aniquilar cualquier vestigio de su vida anterior. Esa misma mañana, mientras intentaba procesar la magnitud de la designación, sus cuentas bancarias, tanto personales como las de su bufete, fueron congeladas. De repente, el capital acumulado a lo largo de décadas de trabajo impecable, su patrimonio, el sustento de su familia, se convirtió en una serie de ceros inaccesibles en una pantalla. Fue como si un interruptor hubiera sido accionado, cortando de golpe todos sus recursos financieros, dejándolo varado en medio de la opulencia que un día había poseído. Poco después siguieron los embargos. Las propiedades, la imponente casa donde sus hijos habían crecido, su oficina en el centro empresarial, incluso el apartamento que solían usar para las vacaciones, todos fueron incautados. No se trataba de un proceso legal ordinario, sino de una expropiación SWIFT, justificada bajo la etiqueta de activos terroristas. Hubo audiencias, no hubo avisos previos que permitieran alguna acción preventiva. Simplemente los bienes que representaban su seguridad y la de su familia ahora estaban bajo el control del gobierno, como si fueran el botín de un criminal de guerra. La visa estadounidense, esa pequeña tarjeta que garantizaba su libre tránsito y acceso a un mundo de oportunidades, fue revocada con la misma celeridad despiadada. De ser un profesional respetado con acceso privilegiado a cortes y círculos influyentes en Estados Unidos, Juan se convirtió de la noche a la mañana en un paria internacional, un individuo no deseado, marcado con la etiqueta más estigmatizante de todas. El impacto personal de esta designación fue devastador. La humillación pública fue un golpe bajo que penetró hasta lo más profundo de su ser. Las noticias no solo anunciaban su inclusión en la lista, lo presentaban con titulares sensacionalistas, mostrando imágenes suyas al lado de El Azul, pintándolo como un cómplice, un facilitador de la barbarie. Las redes sociales, un torbellino de opiniones desinformadas y prejuicios, se cebaron con su nombre. De ser Juan Peraza, el abogado brillante y ético, pasó a ser el terrorista, el abogado del narco, el traidor. El ostracismo social que le siguió fue casi instantáneo. Amigos de toda la vida, colegas, incluso conocidos con los que compartía una relación superficial pero cordial, comenzaron a distanciarse. Las llamadas dejaron de entrar, los mensajes no fueron respondidos, las invitaciones cesaron. Las miradas de lástima se mezclaban con las de juicio en los pocos lugares públicos a los que aún se aventuraba. La gente cruzaba la calle para evitarlo, las caras se torcían en expresiones de desaprobación. Fue como ser borrado gradualmente de la sociedad, de la comunidad que una vez lo había celebrado. El miedo se convirtió en su sombra constante, un compañero indeseado que lo seguía por todas partes. Miedo por la seguridad de su familia, miedo por las implicaciones legales que esta designación podría traer en México, miedo a lo desconocido. Cada coche que pasaba lento por su calle, cada llamada de un número desconocido, cada sombra al anochecer, se convertía en una fuente de ansiedad. El sueño, que antes era un refugio, ahora estaba plagado de pesadillas. Lo más doloroso, sin embargo, fue ver cómo su familia sufría las repercusiones de su decisión y de la implacable máquina política. Lucía, su esposa, quien siempre había sido el ancla de su cordura, ahora llevaba en sus ojos un velo de tristeza y preocupación que él no podía borrar. Intentaba ser fuerte por él, pero la tensión era palpable. Sus hijos, antes despreocupados y llenos de sueños de futuro, ahora enfrentaban el acoso en la escuela, las preguntas incómodas de sus amigos, el estigma de llevar el apellido de un terrorista. Tuvieron que retirar a su hija menor de su prestigioso colegio privado, porque no solo las cuotas no podían ser pagadas, sino que el ambiente se había vuelto insostenible. Los ojos de su hijo mayor, que antes lo miraban con admiración, ahora reflejaban una mezcla de confusión, miedo y, a veces, un reproche tácito que le partía el alma. ¿Había valido la pena?
Esa pregunta resonaba en su mente una y otra vez, sin encontrar respuesta. La vida de Juan Peraza, el hombre que creía en la justicia por encima de todo, se había convertido en la pesadilla de un prófugo, sin haber cometido un solo crimen más allá de defender a un cliente. La transformación fue completa, su existencia anterior reducida a cenizas por una mera designación política. Estaba solo, despojado de todo, excepto de su honor y la convicción de su inocencia, una convicción que parecía no importarle a nadie más en el mundo. La pesadilla se había materializado y Juan, el abogado brillante, se había convertido en un terrorista de la noche a la mañana. La designación como terrorista había sido un golpe devastador, un terremoto que había resquebrajado los cimientos de su vida. Juan Peraza, el abogado que una vez poseyó la reputación de intachable y la habilidad de navegar las aguas más turbias de la justicia mexicana, se encontró de la noche a la mañana despojado de todo aquello que definía su existencia pública y privada. La humillación no era solo personal, era una carga que pesaba sobre su familia, una marca infame que los aislaba de la sociedad que una vez los había reverenciado. Su esposa, Lucía, aunque siempre fuerte, ahora llevaba el semblante de una mujer agotada. Sus ojos reflejaban la constante preocupación por el futuro incierto. Los niños, ajenos en su inocencia, sentían la tensión en el hogar, la ausencia de las risas despreocupadas, la sombra que se cernía sobre su padre. La lucha por la supervivencia no era una metáfora, era una realidad cruda y palpable. Con sus cuentas bancarias congeladas y sus propiedades embargadas, Juan y su familia se vieron obligados a trasladarse de su mansión a una casa más modesta, alquilada a un viejo amigo de confianza que, a pesar del riesgo, permaneció leal. Cada día era un desafío, no solo para adquirir lo básico, sino para mantener la dignidad en medio de una adversidad tan abrumadora. Las tarjetas de crédito eran inservibles, el dinero en efectivo escaseaba, y el acceso a cualquier tipo de recurso financiero formal les estaba vedado. La vida tal como la conocían había desaparecido, reemplazada por una lucha diaria por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre y hostilidad. Juan, despojado de sus recursos y reputación, entendió que limpiar su nombre y proteger a su familia no sería tarea fácil. No podía permitirse caer en la desesperación. Cada mañana, a pesar del peso en su pecho, se levantaba con la determinación de un guerrero, sabiendo que la única forma de avanzar era luchando. Su mente, forjada en innumerables batallas legales, comenzó a trazar un nuevo mapa, una estrategia para enfrentar esta nueva y desconocida guerra. Su primera acción fue intentar buscar apoyo en su antiguo círculo. Recurrió a viejos colegas, abogados que una vez habían compartido brindis con él en celebraciones de victorias legales, amigos de la universidad, socios de antiguos bufetes. La respuesta fue, en su mayoría, desalentadora. Muchos le dieron la espalda, sus excusas envueltas en eufemismos y promesas huecas de ayuda en el futuro. El miedo era un veneno que se había extendido, y la designación de Juan como terrorista era tan contagiosa como una plaga. Nadie quería ser asociado con un hombre marcado por el gobierno más poderoso del mundo. Los teléfonos no eran contestados, las puertas permanecían cerradas, los correos electrónicos quedaban sin respuesta. La soledad se cernió sobre él como un sudario. Sin embargo, en medio de esa desolación, hubo destellos de luz. Algunos valientes permanecieron a su lado, demostrando que la lealtad y la amistad aún existían en ese mundo de intereses. El ya mencionado amigo que les proporcionó el refugio, un antiguo fiscal de distrito llamado Ricardo Vega, fue uno de ellos. Ricardo, un hombre de principios inquebrantables, se negó a aceptar la narrativa oficial sin pruebas concretas. Juan, conozco tu trayectoria. Sé que eres un hombre de ley, no un terrorista. Esto es una infamia, le dijo Ricardo una tarde, ofreciéndole no solo apoyo moral, sino su experiencia y contactos. También encontró apoyo en una joven abogada idealista, Sofía Jiménez, que había trabajado para él en sus inicios y que, inspirada por la integridad de Juan, se ofreció a ayudarle de cualquier manera posible, a pesar de las obvias implicaciones para su propia carrera. Siempre me enseñaste a defender la justicia, Juan. Ahora es mi turno de defenderte a ti, declaró con una firmeza que sorprendió a Juan. Con estas pocas pero firmes alianzas, Juan comenzó a desarrollar un plan de acción legal. Sabía que la batalla no sería en los top-notch tribunales mexicanos, donde la presión política de Estados Unidos era inmensa e insidiosa. Su designación no era un asunto penal en México,
sino una sanción extraterritorial impuesta por el gobierno de necesitaba un foro donde los principios del debido proceso y los derechos humanos fueran prioritarios sobre la política. Su objetivo era impugnar su designación como terrorista, no solo para limpiar su nombre, sino para sentar un precedente importante en la lucha contra el uso de la ley como arma política. La estrategia era de múltiples facetas. Primero, recopilarían todas las pruebas posibles de su inocencia y de la arbitrariedad de la designación. Esto incluía la revisión exhaustiva de todos y cada uno de los casos en los que había representado a El Azul, buscando cualquier documento o testimonio que pudiera refutar la acusación de complicidad o apoyo material al narcotráfico. Querían demostrar que su relación era estrictamente profesional y legal, sin ningún componente criminal. Revisaron cada transferencia bancaria, cada llamada telefónica registrada, cada minuta de reunión, armando un expediente inmaculado que demostrase la falsedad de la acusación. Segundo, buscarían el apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos y de asociaciones de abogados. Sabía que si podía articular su caso como una violación de los derechos fundamentales de un abogado a ejercer su profesión libremente y un ataque al debido proceso, podría generar atención y presión internacional. Ricardo, con su vasta experiencia en el ámbito público, comenzó a contactar a sus antiguos colegas en organismos internacionales, sembrando las semillas de la duda y la indignación. Sofía, con su habilidad para la investigación y su dominio del inglés, se dedicó a redactar un informe exhaustivo que detallaba la ilegitimidad de la designación y las devastadoras consecuencias para Juan y su familia. Tercero, contemplaban la posibilidad de llevar su caso ante un tribunal internacional, como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si las vías nacionales o diplomáticas fallaban. Esta sería una batalla larga y costosa, pero Juan estaba decidido a no ceder. La justicia en este punto no era solo un ideal, era la única esperanza de redención, la única forma de recuperar su vida y la de su familia. El camino sería arduo, plagado de obstáculos y desilusiones, pero la determinación de Juan se había endurecido, no solo por la injusticia sufrida, sino por el amor incondicional de su familia, una fuerza que no permitía ninguna derrota. Se había convertido en un estratega maestro, no solo de los documentos y las intrincadas leyes, sino también de su propia resistencia y resiliencia. La batalla por su nombre apenas comenzaba, y el mundo pronto conocería la historia del abogado que se negó a ser un terrorista, un abogado que se alzó contra un gigante. Con la estrategia legal meticulosamente armada, Juan y su equipo se prepararon para el clímax legal, el momento en que su historia, la de un profesional convertido en paria por un decreto político, sería presentada al mundo. La decisión de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue fácil. Implicaba un enfrentamiento directo con una de las potencias más grandes del mundo, una lucha de David contra Goliat en el escenario internacional. Sin embargo, era el foro que ofrecía la mayor esperanza de imparcialidad, un lugar donde los derechos individuales a menudo prevalecían sobre la diplomacia de las grandes naciones. La sala de la Corte en San José, Costa Rica, estaba llena de periodistas, activistas de derechos humanos y diplomáticos expectantes. La historia de Juan Peraza se había filtrado a los medios internacionales, convirtiéndose en un símbolo de la extralimitación del poder y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante las políticas unilaterales. Juan, flanqueado por Ricardo y Sofía, sentía el peso de todas las miradas sobre él. No era solo su libertad la que estaba en juego, sino también la reputación de su profesión y la santidad del debido proceso internacional. Su testimonio comenzó con una calma forzada, narrando los hechos con una precisión escalofriante, desde la llamada inicial de El Azul hasta el día en que su vida se desmoronó por completo. Habló de su compromiso con la justicia, de su creencia inquebrantable en el derecho a una defensa justa para todos, sin importar la naturaleza de la acusación. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Sofía, con una elocuencia que solo el dominio de los hechos y la pasión por la justicia pueden otorgar, presentó la evidencia recabada. No se limitaron a desmantelar la acusación de complicidad de Juan, fueron mucho más allá. Revelaron un patrón de conducta por parte de la administración Trump, un uso sistemático de la designación de terrorista como herramienta de presión política contra naciones y personas que no se alineaban con sus intereses. Mostraron cómo la lista no se basaba en inteligencia sólida o pruebas irrefutables, sino en informes sesgados, interpretaciones forzadas de la ley
y en varios casos información completamente falsa, proporcionada por agencias con agendas políticas. Mediante correos electrónicos filtrados de funcionarios de alto nivel, transcripciones de llamadas interceptadas y memorandos internos desclasificados por un valiente informante dentro del gobierno estadounidense, quedó al descubierto la verdadera intención detrás de la inclusión de Juan en la lista de la noche a la mañana. No era que Juan representara una amenaza genuina para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Era que su defensa de El Azul estaba obstaculizando la extradición y el acceso a información que la administración Trump deseaba desesperadamente. Al designarlo como terrorista, no solo lo neutralizaban como abogado, sino que enviaban un mensaje claro a cualquier otro profesional que osara desafiar su hegemonía legal en el ámbito internacional. La designación de Juan fue parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de defensa legales que protegían a individuos que Estados Unidos quería someter. El abogado que representaba al gobierno de Estados Unidos, un hombre joven y ambicioso, intentó minimizar la evidencia, argumentando que la seguridad nacional justificaba tales medidas. Pero la fuerza de la revelación era innegable. Las pruebas mostraban que la clasificación de terrorista para Juan Peraza no era el resultado de una investigación imparcial, sino un acto deliberado de represalia política, una táctica de intimidación diseñada para aislar, desacreditar y destruir a un oponente legal. El presidente del tribunal, una jueza respetada con décadas de experiencia en derechos humanos, escuchaba atentamente, su rostro una máscara de seriedad, pero sus ojos revelaban una profunda inquietud. Ricardo, con su voz resonante y su experiencia en oratoria, cerró el caso para la defensa con una declaración emotiva y memorable. Subrayó que el precedente que se sentaría con el caso de Juan Peraza trascendería la vida de un solo hombre. Argumentó que permitir que un gobierno designe arbitrariamente a un abogado como terrorista, por el simple hecho de defender a un cliente, por muy controvertido que sea, erosionaría las bases de la justicia en todo el mundo. Destacó el papel sagrado que juega la abogacía en la protección de los derechos individuales y la importancia de preservar la independencia del sistema legal frente a la manipulación política. La audiencia contuvo la respiración, consciente de que estaban presenciando un momento decisivo. El momento de la verdad llegó varias semanas después, cuando el tribunal se reunió para anunciar su decisión. Juan, rodeado de su familia y su equipo, sentía el corazón martillearle en el pecho. Las consecuencias de este veredicto se extenderían mucho más allá de las paredes de esa sala. Determinaría no solo su futuro, sino también la validez de su convicción de que la justicia, con todas sus imperfecciones, aún podía prevalecer sobre el poder. La presidenta de la Corte, con una solemnidad que impregnaba cada palabra, comenzó a leer el fallo. Cada frase era medida, cada párrafo construía la narrativa legal que sellaría el destino de Juan Peraza. El aire era denso, casi palpable, cargado con la tensión de meses de lucha, sacrificio y esperanza. Las cámaras de televisión zumbaban, los periodistas inclinaban sus cabezas, listos para capturar cada sílaba que saldría de los labios de la jueza. Era el veredicto que determinaría si el uso de la ley como arma política había encontrado su límite o si se le había dado rienda suelta. La audiencia final llegó, no en una sala de justicia ruda y austera, sino en el elegante y sombrío Palacio de la Haya, ante un panel de jueces de la Corte Internacional de Justicia. No era una victoria total en el sentido de que el tribunal no tenía jurisdicción directa sobre las políticas internas de Estados Unidos para derogar la designación, pero su veredicto simbólico, su condena moral, resonaría mucho más allá de sus paredes. El equipo legal de Juan, liderado por él mismo con el apoyo de Ricardo y Sofía, había presentado un caso impecable. Argumentaron que la designación como terrorista de un abogado por el mero hecho de ejercer su profesión, sin pruebas fehacientes de complicidad con actividades ilícitas, constituía una violación flagrante del derecho internacional a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la libertad de profesión. La evidencia que se destapó fue abrumadora. Documentos internos, filtrados por fuentes anónimas dentro del propio gobierno estadounidense, probablemente disidentes de la administración anterior, revelaron comunicaciones que mostraban una clara intención política detrás de las designaciones. No se trataba de combatir el terrorismo o el narcotráfico, sino de enviar un mensaje contundente a México, de presionar por políticas de extradición más laxas y de coaccionar a los gobiernos locales. Se expuso cómo Juan Peraza fue elegido no por pruebas de culpabilidad, sino por su visibilidad y la notoriedad de su cliente,
convirtiéndolo en un chivo expiatorio conveniente, un ejemplo de la mano dura que la administración Trump quería proyectar. La Corte no dudó. Su fallo fue claro. Aunque no podía dictar directamente sobre la política interna soberana de Estados Unidos, sí condenó la base de la designación de Juan Peraza como una violación de los principios fundamentales de justicia y derechos humanos, una extralimitación de poder que socavaba el Estado de Derecho internacional. La noticia se extendió como la pólvora. No fue una revocación de la lista, no fue una victoria legal que lo despojara instantáneamente del estigma, pero fue una victoria moral monumental. El gobierno de Estados Unidos, bajo una nueva administración, sintió la presión internacional. Aunque la designación no fue retirada de inmediato, el fallo de la Corte Internacional actuó como un catalizador. Meses después, discretamente y sin mucho alarde, la nueva administración emitió una revisión de la política, y el nombre de Juan Peraza, junto con el de otros abogados y profesionales que habían sido injustamente incluidos, fue silenciosamente retirado de la infame lista de terroristas. Las cuentas bancarias se descongelaron, aunque el proceso para recuperar los bienes embargados fue largo y tedioso. El embargo de propiedades, como la casa familiar, fue levantado, pero el daño ya estaba hecho. Juan Peraza fue exonerado formalmente, pero las secuelas de la experiencia fueron permanentes. Recuperó su nombre, su libertad financiera, su capacidad para viajar, pero algo se había roto irremediablemente en su espíritu. Reflexionó largamente sobre el significado de la justicia. Se dio cuenta de que la justicia no siempre es un sistema impersonal e imparcial. A menudo es un campo de batalla donde el poder de la política puede doblegar, retorcer y subvertir la verdad más elemental. Había ganado, sí, pero el precio de esa victoria fue inconmensurable. Su vida como la conocía antes de El Azul nunca volvió. La mansión en Guadalajara se sentía diferente, más grande y vacía. Los clientes de alto perfil que antes llenaban su agenda rara vez llamaban. La confianza se había erosionado, no por su culpabilidad, sino por la injusticia de la acusación. La desconfianza, una vez sembrada, es difícil de erradicar. Sin embargo, encontró un nuevo propósito. La experiencia lo transformó. Se convirtió en un ferviente defensor de los derechos de los abogados, luchando por proteger a sus colegas de la criminalización por el simple hecho de representar a clientes impopulares o estigmatizados. Se unió a organizaciones internacionales de derechos humanos, utilizando su plataforma y su historia para arrojar luz sobre las injusticias y los abusos de poder. Fundó una iniciativa legal para brindar representación gratuita a aquellos que, como él, fueran víctimas de designaciones arbitrarias o sanciones extraterritoriales. Su cabello ahora era casi completamente blanco, las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, pero su mirada, aunque cansada, portaba una nueva intensidad. Su esposa e hijos, aunque traumatizados, se habían mantenido inquebrantables a su lado, y esa lealtad fue su mayor premio. La unidad familiar era su ancla en la tormenta, su constante recordatorio de por qué luchaba. Habían reconstruido su vida pedazo a pedazo, forjando una nueva normalidad donde la seguridad y la discreción eran prioridades. Juan Peraza, el abogado que de la noche a la mañana fue transformado en terrorista por la política, ahora era un símbolo, un recordatorio viviente, de la delgada línea entre la ley y la arbitrariedad, entre la justicia y la persecución. Su historia no fue solo la historia de un hombre contra un gobierno, sino la de una verdad universal, la importancia de defender los principios, incluso cuando el mundo entero parece volverse en tu contra. Es la historia de cómo la integridad puede ser el escudo más fuerte frente a la adversidad más implacable. Su legado no sería el de un abogado de capos, sino el de un guardián de la justicia, un hombre que se negó a arrodillarse. Su lucha había terminado, pero su mensaje perduraría. A veces la mayor victoria no es la ausencia de una cicatriz, sino la dignidad con la que se lleva. Y ahí la tienen, la increíble historia de Juan Peraza. Una historia que nos obliga a cuestionar el poder, la política y la verdadera esencia de la justicia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides dejar un me gusta y compartir este video para que más personas conozcan la lucha de Juan. ¿Qué opinas de casos como el suyo? ¿Crees que la política debería tener tanto poder sobre el sistema legal? Déjanos tus comentarios abajo. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos las implicaciones futuras de estas políticas en la relación entre México y Estados Unidos.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.